En los últimos días en Venezuela ha aumentado la controversia en relación con el planteamiento de avanzar hacia una dolarización formal de la economía. El dólar forma parte de la vida cotidiana de millones de venezolanos, pero convertir esa realidad de facto en una política económica oficial implicaría mucho más que sustituir el bolívar por el dólar. Se trataría de cambios profundos en la política monetaria, en el sistema financiero y en la capacidad del país para enfrentar eventos económicos en el futuro. Para abordar este tema, damos la bienvenida al economista Ronald Balsa, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias por invitar. Pues como ya mencionábamos en la introducción, para nadie es un secreto que buena parte de la economía de Venezuela, de las transacciones comerciales, se realizan en moneda extranjera. Pero es una realidad informal, es una realidad de facto. Llevarla a la formalidad, hacer todo el ajuste para que sea el dólar la moneda en Venezuela, ¿qué implicaría para el ciudadano común y para las empresas? Lo primero es que no sabemos cuánto de esas transacciones efectivamente se hacen en dólares. Ujú, Una cosa es que los precios se expresen en dólares y otra cosa es que los pagos se hagan en dólares. Todos estos pagos se hacen en bolívares en nuestro país, que es la moneda de curso legal. Muchos dicen que no tiene la reserva de valor, pero si van a comprar comida o alimentos, medicina, ropa, lo que sea, pueden hacerlo en bolívares. Eso es lo ujú. que tiene. Distinto a ahorrar. Ellos que pueden ahorrar sacan los dólares de circulación y esos no son los que se utilizan para pagar. Yo sí creo que hubo un momento en el que muchos dólares se utilizaban para hacer pagos, que fue cuando el gobierno de Maduro despenalizó el uso del dólar y eso hizo que parte del ahorro externo se pudiera usar a la salida de la hiperinflación para hacer pagos. Pero eso no es igual a decir que la mayoría de los pagos en nuestro país se hacen en dólares y por eso hay una dolarización de. Lo segundo es que la causa de los problemas venezolanos es muy compleja y no se puede resolver únicamente eliminando Bolívar. O sea, es como saltarse todos los otros problemas. Te Ujú. pongo el caso de los terremotos tan recientes que debieron haber hecho que el gobierno no solamente presentara el presupuesto, sino que nos dijera eh, qué está haciendo para atender a esas poblaciones vulnerables, con esos los recursos que está dedicando de unas actividades a otras mientras llegan préstamos que pudieran contribuir. Y al hablar de los préstamos hay que preguntarse cuál es el nivel de deuda externa que tiene Venezuela, que es de unos 240 millones de dólares según se ha puesto a correr sin ninguna justificación. Pues pensar que se van a eliminar todos los problemas del país, Ujú. pasando del bolívar, que se ve como una moneda débil, a una moneda fuerte, no basta para saber cada cuánto vamos a tener dólares en el país ni cómo se van a gastar. La venta de Ujú. petróleo en los Estados Unidos no sabemos, sabe en nuestro país, ni qué destino tienen esos recursos. Pero, por Entonces, ejemplo, imagínate, ¿qué implicaciones tendría, profesor, en el comportamiento de la inflación y en el desempeño de la economía? ¿Frenaría el crecimiento? ¿Frenaría la forma como la economía se desenvuelve? ¿Los precios realmente se controlarían? ¿Qué podría esperarse en un eventual escenario de este tipo? piensa que tener el dólar ya pararía en seco la inflación. La primera que habría que hacerse es cómo se llega a tener los dólares en bolívares. En un momento tendría que recibir dólares y eso es alguna tasa de cambio. Entonces, si Ujú, la tasa de cambio se va a calcular solo con los dólares que hay en la reserva del Banco Central, que son muy pocos, lo más probable es que quien tenga una cantidad de bolívares que quiera convertir a dólares va a tener menos de lo esperado. Una cosa es tener dólares y otra cosa es tener suficientes dólares. Y eso ujú. generaría ya una primera reducción en la capacidad de compra de esas personas que con bolívares al tipo de cambio actual habrían podido comprar más que al tipo de cambio al que entreguen ellos. Eso puede implicar que los precios no aumenten más, pero tampoco aumentarían su salario. Y allí, pues, el empobrecimiento de muchas personas sería la primera frustración. Bien. Lo segundo es, bueno, ¿cuál es la garantía de que eso va a hacer que el gobierno se comporte mejor? Porque dice que la dolarización es una camisa de fuerza, que es una imagen terrible pensando en los psiquiátricos del siglo XIX, que eran lugares espantosos. Pero quienes creen que con una camisa de fuerza el gobierno se va a portar mejor, sería bueno recordar que el gobierno de Hugo Chávez endeudó al país en dólares, gastó los recursos del Fonden en dólares.
Toda la inversión que debía hacerse en PDVSA debía hacerse en dólares y no se hizo. Lo que tenemos son demandas en dólares. Entonces, portarse bien no es algo que resulte de tener el dólar a disposición. Ujú. Y en nuestro caso, que desconocemos las cifras fiscales hace 10 años, estamos en una situación terrible con los terremotos lo que estamos viviendo, pues pasar a pensar que la dolarización es una solución mágica, lo que hace es agravar las condiciones de quienes estamos en este país y quienes además perdieron todo en el país. Retomando el problema medular que provoca la inflación, y es un tema que se ha venido advirtiendo durante años en Venezuela, y es la necesidad de organizar fiscalmente el país, que este déficit fiscal no se siga financiando con bolívares en circulación, es decir, ahí tendríamos la vía para poder frenar estructuralmente la inflación. Tal y como está el escenario, profesor, con estos cambios que han venido realizándose durante los últimos meses, estos ajustes en el Banco Central de Venezuela, ¿cuán amplia es la brecha todavía para llegar a ese escenario deseable para los precios, para la economía, para el país en general? Primero es que el Banco Central vuelva a publicar todo lo que publicaba antes, no solo el Banco Central, también sería necesario que las encuestas de hogares estén disponibles y el presupuesto nacional sea conocido. Es decir, necesitamos tener visión de conjunto. Lamentablemente, en situaciones como esta nos muestran visiones muy parciales. O sea, que nos diga que dolarizando se van a eliminar los problemas es como el que nos dice que bajando los impuestos y la voracidad fiscal, sin conocer qué es lo que está haciendo el gobierno con los bastaría para estimular la producción. O sea, nosotros necesitamos saber qué es lo que hace el gobierno con los recursos. Y eso implica seguramente reorientar los gastos para atender a los que efectivamente son más vulnerables y abrir las posibilidades de crecimiento internacional con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y hacer una renegociación de deudas privadas que sea transparente y reintegrarnos al financiero internacional. Porque no basta con la existencia de las sanciones para poder volver a tener préstamos. Es necesario pagar deudas que se tienen y saber cuáles son.